Hoy presentamos Atrapada en la carretera. La desgarradora historia de la hija del trailero. Juan llevaba horas manejando su tráiler por la desolada carretera que serpenteaba entre las montañas. La noche era oscura, solo iluminada por los débiles faros de su camión y las escasas estrellas que asomaban tímidamente entre las nubes. El viento soplaba fuerte, sacudiendo las ramas de los árboles al borde de la carretera. La radio emitía una música suave, que Juan había sintonizado para mantenerse despierto. Llevaba días sin dormir bien, y el cansancio comenzaba a hacerle mella. De repente, una figura apareció en la distancia. Parecía ser una joven, de pie en medio de la carretera, vestida con una simple bata blanca. Juan frenó bruscamente, haciendo chirriar los neumáticos del tráiler. La joven no se movió, permaneció inmóvil mientras el tráiler se acercaba. Juan la observó con los ojos entrecerrados, incapaz de entender por qué alguien estaría en medio de una carretera tan solitaria a esas horas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Juan pudo distinguir el rostro de la joven. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una tristeza inexplicable. Tenía el cabello largo y desordenado, y su piel era pálida como la nieve. Juan bajó la ventanilla y le hizo señas para que se apartara, pero la joven no reaccionó. Simplemente lo observó con una mirada vacía, casi como si no lo viera en absoluto. Con una sensación de inquietud, Juan decidió detener el tráiler por completo. Bajó del vehículo y se acercó lentamente a la joven. ¿Estás bien?, le preguntó con voz temblorosa. La joven no respondió, pero sus labios se movieron ligeramente, como si quisiera decir algo. Juan se inclinó hacia ella, tratando de escuchar sus palabras. Mi papá, susurró la joven, con una voz apenas audible. Él nunca volvió. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Tu papá? ¿Dónde está?, preguntó, aunque ya sentía un miedo irracional comenzando a enraizarse en su mente. La joven levantó una mano temblorosa y señaló hacia la carretera detrás de él. Allí, en esa curva, ocurrió el accidente. Juan giró la cabeza para mirar en la dirección que la joven señalaba, pero no vio nada fuera de lo común. No hay nada allí, dijo, volviendo la vista hacia la joven. Pero para su sorpresa, ella había desaparecido. La carretera estaba vacía, la noche en silencio absoluto. Juan dio un paso atrás, confundido y aterrorizado. Buscó alrededor, pero no había rastro de la joven. ¿Había sido una alucinación causada por el cansancio? Sin embargo, la sensación de que algo estaba terriblemente mal no lo abandonaba. Decidió regresar al tráiler y continuar su camino, pero al girar, vio algo que lo paralizó de miedo. En el parabrisas del tráiler, una pequeña mano había dejado una marca húmeda, como si alguien la hubiera presionado desde el exterior. Durante los siguientes días, Juan no pudo quitarse de la cabeza el encuentro con la joven. Aunque intentaba convencerse de que había sido una simple alucinación, la imagen de su rostro seguía apareciendo en su mente, especialmente cuando cerraba los ojos para dormir. Unos días después, decidió hablar con un viejo amigo, Ricardo, quien también era trailero y conocía bien las carreteras de la región. Se encontraron en un pequeño café de carretera, y Juan le contó lo sucedido. Ricardo lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. Cuando Juan terminó, su amigo se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando la información. Juan, lo que viste no fue una alucinación, dijo finalmente Ricardo con voz grave. Hace años, en esa misma carretera, hubo un accidente que se cobró la vida de un trailero y su hija pequeña. Juan sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estás diciendo, Ricardo? ¿Cómo puede ser eso posible? Ricardo suspiró y bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Se dice que el hombre perdió el control del tráiler en una curva pronunciada. El vehículo se salió de la carretera y cayó por un barranco. Murió al instante, pero su hija sobrevivió, por poco tiempo.
Los encontraron días después, pero para entonces, la niña ya había fallecido por las heridas y el frío. Y la joven que viste, Juan, debe haber sido ella. Su espíritu quedó atrapado en esa carretera, esperando a que su padre regresara por ella. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No quería creerlo, pero las palabras de Ricardo resonaban en su mente. ¿Podría ser que realmente hubiera visto el fantasma de esa niña? A pesar de la incredulidad, algo en el tono de Ricardo le decía que debía tomarlo en serio. ¿Qué debo hacer, Ricardo?, preguntó, sin saber qué esperar. Algunos dicen que si la ves, debes buscar el lugar exacto donde ocurrió el accidente y hacer una ofrenda, explicó Ricardo. Tal vez eso le permita encontrar la paz. Juan asintió, aunque no estaba seguro de estar dispuesto a enfrentarse de nuevo a esa carretera. Pero la idea de dejar a esa pobre alma vagando sin descanso le resultaba insoportable. Así que, armado con una determinación nerviosa, decidió regresar a la carretera donde había visto a la joven. Condujo durante horas hasta que la curva mencionada por Ricardo apareció ante sus ojos. Se detuvo en el borde de la carretera, mirando hacia el abismo que se extendía más allá de la barrera de metal. Todo parecía tranquilo, pero la atmósfera era pesada, cargada de una energía indescriptible. Juan salió del tráiler y se acercó a la barrera. Allí, en el suelo, encontró una pequeña cruz de madera, casi oculta entre la maleza. Estaba cubierta de musgo, como si nadie la hubiera visto en años. Con las manos temblorosas, colocó una vela y unas flores frescas al pie de la cruz. Luego, cerró los ojos y murmuró una breve oración, pidiendo por el descanso del alma de la joven. El viento sopló con más fuerza de repente, y un sonido extraño, casi como un susurro, llegó a sus oídos. «Gracias», parecía decir. Juan abrió los ojos, pero no había nadie allí. Aún así, sintió una extraña paz llenarlo, como si hubiera hecho lo correcto. Con el paso de los días, Juan notó que ya no sentía la misma inquietud cuando pensaba en la joven. Creía que había ayudado a su espíritu a encontrar la paz. Pero esa sensación de alivio no duraría mucho. Una noche, mientras conducía por otra carretera, vio una figura en el arcén. Esta vez, era un hombre, con la cabeza gacha y el cuerpo cubierto por un viejo abrigo. Juan frenó instintivamente, pensando que se trataba de otro viajero en apuros. Pero cuando el hombre levantó la cabeza, Juan reconoció su rostro de inmediato. Era el mismo hombre que aparecía en las fotos del artículo sobre el accidente que había encontrado días antes. Era el trailero fallecido, el padre de la niña. Juan sintió el miedo regresar a su corazón con una fuerza devastadora. Esta vez no bajó del tráiler, ni intentó comunicarse. Aceleró y dejó atrás al hombre, pero la imagen de su rostro, con una expresión de profunda tristeza y desesperación, quedó grabada en su mente. Esa misma noche, Juan tuvo una pesadilla en la que se veía a sí mismo conduciendo su tráiler por la misma carretera donde había visto al hombre. Pero en su sueño, la carretera nunca terminaba y la figura del hombre lo seguía, siempre a una distancia inalcanzable. Al despertar, sudoroso y tembloroso, Juan comprendió que no había terminado con este asunto. La aparición del hombre significaba algo más, algo que aún no entendía. Decidió investigar más sobre el accidente, buscando detalles que pudieran haber pasado desapercibidos. Se dirigió a la biblioteca de un pequeño pueblo cercano y pasó horas revisando viejos periódicos y archivos. Finalmente, encontró una pista. Un artículo mencionaba que el hombre había sido encontrado con una carta en la mano. Pero la carta nunca había sido publicada ni se había dado a conocer su contenido. Juan logró localizar al periodista que había escrito el artículo, un hombre ya anciano que vivía retirado en una casa modesta al pie de las montañas. El periodista le contó que la carta había sido entregada a la policía, pero que nunca se había hecho pública porque contenía detalles perturbadores. Sin embargo, le reveló a Juan el contenido. En la carta, el hombre confesaba que había perdido el control del tráiler intencionadamente, después de recibir una llamada en la que le decían que su hija había sido secuestrada y asesinada.
En su desesperación, había decidido acabar con su vida, sin saber que la llamada había sido una cruel mentira. Juan sintió que todo encajaba de una forma macabra. El espíritu del padre no había podido descansar porque murió creyendo en una mentira, mientras que su hija, que sobrevivió al accidente, murió esperando a un padre que nunca regresó por ella. Con esta nueva información, Juan decidió regresar a la curva maldita, decidido a confrontar al espíritu del hombre y darle la paz que buscaba. Al llegar a la curva, notó que la atmósfera estaba aún más cargada que antes. Bajó del tráiler, esta vez con la carta en la mano, y la leyó en voz alta, esperando que el espíritu del hombre lo escuchara. Cuando terminó de leer, el silencio fue absoluto. Pero entonces, una figura emergió de la oscuridad. El hombre, el trailero, apareció ante él, con la misma expresión de tristeza en su rostro. Juan no pudo moverse, paralizado por el miedo. Pero el hombre se acercó lentamente hasta quedar frente a él. Sus ojos, llenos de lágrimas, lo miraron con una desesperación insondable. «Mi hija», murmuró el hombre. «No pude salvarla». Juan sintió una compasión profunda por el hombre. «No fue tu culpa», dijo con voz temblorosa. «Todo fue una mentira. Tu hija te amaba y te esperó hasta el final». El espíritu del hombre cerró los ojos y un suspiro escapó de sus labios. Entonces, su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto anhelaba. Juan quedó solo en la carretera, con la sensación de que el peso que había cargado en su corazón durante semanas se había aligerado. Pero al girar para regresar a su tráiler, vio algo que lo hizo detenerse en seco. En la cabina del tráiler, una figura pequeña lo observaba desde el asiento del copiloto. Era la niña. Su rostro estaba pálido y sus ojos, llenos de lágrimas, lo miraban con una tristeza infinita. Juan comprendió entonces que la historia no había terminado, que aún quedaba una última despedida por hacer. Juan sabía que enfrentarse al espíritu de la joven sería aún más desafiante que con el padre. Había percibido en su mirada una tristeza profunda, pero también algo más oscuro, algo que él aún no podía comprender. Tomó un respiro profundo antes de abrir la puerta del tráiler y sentarse en el asiento del conductor. Al girar la llave en el encendido, el motor del tráiler rugió como de costumbre, pero esta vez, el sonido parecía más distante, más frío. Miró de reojo al asiento del copiloto, donde la niña permanecía sentada, inmóvil, con las manos en su regazo. Sus ojos oscuros lo miraban fijamente, como si esperara algo de él. «Lo siento», comenzó Juan, sin saber realmente qué decir. «Lo intenté. Quise ayudar a tu papá a encontrar la paz. Pensé que, al hacerlo, tú también podrías descansar». La niña no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no mostró emoción alguna. Era como si estuviera atrapada en un limbo emocional, incapaz de sentir nada más allá del dolor que la mantenía unida a ese lugar. «¿Qué puedo hacer por ti?». Juan sentía que la presión en su pecho crecía con cada segundo que pasaba. La atmósfera dentro de la cabina del tráiler se volvía cada vez más opresiva, como si el aire se espesara a su alrededor. La niña finalmente rompió su silencio. «Él no me dejó ir». Su voz era un susurro, apenas audible por encima del rugido del motor. Juan frunció el ceño, confundido. «¿Quién no te dejó ir?». «¿Tu papá?». La niña negó lentamente con la cabeza. «No. Él. El hombre que me llamó. El que dijo que mi papá no me quería más. Me llevó a ese lugar, al borde de la carretera, y me dejó morir allí». Un escalofrío recorrió a Juan de pies a cabeza. Había asumido que el accidente había sido lo peor que le había pasado a esa pobre niña, pero ahora comenzaba a entender que había algo mucho más siniestro en su historia. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Juan, sintiendo que el terror se apoderaba de él. La niña no respondió de inmediato, pero al final susurró un nombre que resonó en la cabina como una maldición. «El hombre de la curva, él todavía está aquí. Él no me deja ir».
De repente, las luces del tráiler comenzaron a parpadear y el motor se ahogó antes de apagarse por completo. La temperatura en la cabina cayó en picado, y Juan sintió que un frío helado se apoderaba de su cuerpo. Con el corazón acelerado, Juan miró a su alrededor, pero la oscuridad lo envolvía por completo. Solo la tenue luz de la luna, que se filtraba a través del parabrisas, le permitía ver la silueta de la niña. Fue entonces cuando lo vio. Una figura alta y oscura emergió de la sombra más densa de la noche, justo frente al tráiler. No tenía rostro, solo una presencia ominosa que irradiaba una maldad indescriptible. La figura se acercó al tráiler con movimientos lentos y deliberados. Juan podía sentir la presión de su presencia, como si estuviera siendo aplastado bajo su peso. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía, estaba paralizado por el miedo. La niña giró la cabeza hacia la figura, y por primera vez, Juan vio terror en sus ojos. Ella comenzó a llorar, lágrimas gruesas y oscuras que caían por sus mejillas. «Él no me dejará ir», repitió, su voz ahora llena de desesperación. La figura oscura extendió una mano esquelética hacia la niña. Cuando sus dedos se acercaron a ella, un grito de puro horror salió de sus labios. Juan sintió que su corazón latía tan rápido que pensó que explotaría. «No», gritó, tratando de reunir el valor que le quedaba. «Déjala en paz». Al escuchar su voz, la figura se detuvo. Parecía dudar por un momento, antes de volverse lentamente hacia Juan. Aunque no tenía ojos visibles, Juan sintió su mirada fija en él, penetrante y malévola. «Tú no entiendes». La voz de la figura era un susurro que se colaba en los rincones más oscuros de la mente de Juan. «Ella me pertenece. Su sufrimiento es eterno, y tú no puedes cambiarlo». Juan sintió que la desesperanza lo invadía, pero se aferró a la determinación de no dejar que ese ser se llevara a la niña. «Ella merece descansar. Has sufrido demasiado. No puedes mantenerla aquí para siempre». La figura soltó una risa baja y gélida que hizo que la sangre de Juan se congelara en sus venas. «No puedes salvarla, pero puedes unirte a ella». Antes de que Juan pudiera reaccionar, la figura oscura se lanzó hacia él con una velocidad antinatural. En un instante, la cabina del tráiler se llenó de una oscuridad absoluta y Juan sintió que el aire era succionado de sus pulmones. Luchó por respirar, por moverse, pero era como si su cuerpo estuviera atrapado en un vacío, incapaz de responder a su mente. La oscuridad lo envolvía, sofocante, mientras el frío se apoderaba de cada célula de su ser. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, escuchó un susurro en su oído, suave y desesperado. «Papá, sálvame». La voz de la niña, llena de una tristeza infinita, lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. Recordó entonces la cruz en la carretera, la pequeña ofrenda que había dejado, y la sensación de paz que había sentido al hacerlo. «No», gritó Juan, reuniendo toda la fuerza que le quedaba. «No puedes tenerla. Ella no te pertenece». Con un esfuerzo titánico, Juan logró mover una mano hacia el bolsillo interior de su chaqueta, donde guardaba un pequeño crucifijo que había llevado consigo desde niño. Lo sacó y lo levantó, aferrándose a él como si fuera su única esperanza. Al ver el crucifijo, la figura soltó un chillido inhumano, un sonido que resonó en la cabina del tráiler como un eco maligno. La oscuridad alrededor de Juan comenzó a retroceder y él sintió que el aire regresaba a sus pulmones. «Papá, ayúdame». La voz de la niña era ahora un grito desesperado, y Juan supo que tenía que actuar rápido. «No te dejaré», gritó, empujando el crucifijo hacia la figura oscura. Al hacerlo, una luz brillante emanó del objeto, iluminando la cabina del tráiler y desintegrando la oscuridad a su alrededor. La figura chilló nuevamente, esta vez en agonía, mientras su forma comenzaba a disolverse en la luz. «Esto no ha terminado», rugió, antes de desaparecer por completo, dejando tras de sí un silencio absoluto. Juan, jadeando y cubierto de sudor frío, cayó de rodillas en el suelo de la cabina.
Sus manos temblaban mientras aún sostenía el crucifijo, su único amuleto de protección en esa batalla aterradora. Cuando levantó la vista, la niña ya no estaba en el asiento del copiloto. El tráiler estaba vacío y la atmósfera de la cabina había vuelto a la normalidad. Pero Juan sabía que algo había cambiado profundamente. Lentamente, se levantó y salió del tráiler, tambaleándose como si hubiera estado al borde de la muerte. Afuera, la noche parecía más tranquila, casi pacífica, como si el mal que había acechado esa carretera hubiera sido finalmente derrotado. Se acercó a la barrera de la carretera y miró hacia abajo, hacia el barranco donde, años atrás, habían perecido el padre y su hija. Cerró los ojos y murmuró una última oración, esperando que, donde quiera que estuvieran, ambos hubieran encontrado la paz. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de regresar al tráiler, sintió una mano pequeña tomar la suya. Miró hacia abajo y vio a la niña, pero esta vez, su rostro ya no mostraba tristeza ni terror. «Gracias», dijo la niña con una voz suave y tranquila. «¿Puedo irme ahora?». Juan sonrió débilmente, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. «Ve en paz», susurró, antes de que la figura de la niña se desvaneciera en la brisa nocturna, como un susurro llevado por el viento. Finalmente, Juan regresó al tráiler y encendió el motor. Esta vez, el vehículo respondió con un ronroneo tranquilo, como si la oscuridad que lo había perseguido hubiera desaparecido por completo. No se olviden suscribirse para más podcasts y relatos.